La Administración Portuaria Integral de Veracruz presenta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es API TV, el semanario de las actividades portuarias y los acontecimientos más importantes del recinto portuario en Veracruz. Comenzamos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y tendremos un programa muy especial. Presentaremos la primera parte de un documental muy interesante sobre el Baluarte de Santiago. Presentaremos un reportaje sobre la reciente colocación de una boya con mensaje ambiental. Por supuesto, tendremos entrevista, derrotero meteorológico, el movimiento portuario con estilo y tu opinión. Por último, presentaremos en dos partes una crónica sobre el avance en el nuevo puerto de Veracruz. Pero primero vámonos directamente a las noticias. El próximo 17 de junio, la Secretaría de Marina, SEMAR, tomará el control de la capitanía del puerto de Veracruz y las del resto del país, que hasta el día de hoy administra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El titular de la Capitanía Regional del Puerto de Veracruz, Arturo Martínez Ortiz, señaló que este cambio no representará ningún tipo de afectación en las operaciones portuarias. A mí me gusta muchísimo la historia. Veracruz tiene muchas historias y el comercio de esta región tiene todas las historias. A continuación vamos a presentar este primer capítulo sobre un documental de la historia del Baluarte de Santiago, cómo y por qué se construyó, y la restauración que está impulsando la Administración Portuaria Integral de Veracruz con recursos económicos, que le darán una nueva imagen a este monumento histórico que debemos prevalecer como patrimonio mundial. Adelante con la información. El primer diseño urbano de la ciudad de la Nueva Veracruz, tercer traslado del Cabildo, que fundó Hernán Cortés en 1519, fue proyectado por Bautista Antonelli en 1590, con la intención de urbanizar frente a la isla de San Juan de Ulúa. En 1600, hacia el lado norte del serpenteante arroyo Tenoya, a cordel y plomada se trazó una retícula de avenidas de norte a sur y calles de este a oeste, donde se definieron solares o manzanas sobre las cuales se adecuaron las diferentes edificaciones de las órdenes eclesiásticas, así como edificios públicos y civiles por nombrar los más antiguos. Casa del Cabildo, hoy el Palacio de Gobierno, construido en 1608, así como otras edificaciones civiles y militares. La ciudad, frente al puerto de San Juan de Ulúa, permitió construir un muelle fiscal y un departamento de aduana marítima mercantil. Sin embargo, el embarcadero de la flota del comercio de la Carrera de Indias se amarraban en los argollones del puerto de San Juan de Ulúa. La plaza de mar que se establecía entre la aduana y la iglesia de San Francisco serviría para la revisión aduanal y el desembarque. El distinguido investigador del siglo XIX, Francisco del Paso y Troncoso, describe a la ciudad de tablas, como nombra la Nueva Veracruz, por estar construida con materiales perecederos. Describía la villa como un centro urbano cuyo movimiento comercial, social y migratorio fue de gran intensidad durante algunos meses del año. Define esto en 1615 y para ese año no revela la existencia de defensa alguna o fortificación en ese centro comercial tan destacado, que no sea la artillería montada en las torres del puerto de Ulúa. Paso y Troncoso lo define así con el apoyo de la perspectiva realizada por Adrián Bot
en 1615 como terminal portuaria de la flota de Indias en el circuito de ciudades comerciales del Caribe, quedando a salvo hasta esa fecha de un ataque corsario. La Administración Portuaria Integral de Veracruz publicó la licitación 0117 para la construcción de la terminal para el manejo semiespecializado de carga en el nuevo puerto de Veracruz. Convocó a personas físicas y morales para participar en el concurso público, para lo cual deberán contar con un capital contable o capital patrimonial no inferior a los 200 millones de pesos. Una vez que el área por ceder se entregue al ganador, deberá construir como parte de la terminal a lo largo de su frente de agua un muelle de uso público en 2 etapas, una primera de 300 metros lineales y la segunda de 250 metros, para iniciar operaciones dentro de los 6 años siguientes. En la medida que el puerto fue consolidándose como un administrador mercantil de los comercios de Filipinas y del Camino de la Plata de México y Nuevo México, el puerto de la Nueva Veracruz se sentía más vulnerable al acoso de algunos ataques en las Antillas y Campeche. Luego de haber fortificado el puerto de Acapulco, Adrián Bot fue comisionado a la realización del primer proyecto de fortificación de la ciudad en 1634, con el principal objetivo de proteger el muelle costero de madera, donde se ubicaba el control aduanal de la mercancía antes de trasladarse y distribuirse en la Nueva España, Asia y otras circunscripciones virreinales. Adrián consideró importante defender el frente costero con 2 baluartes exentos, colaterales a los lados de la aduana y muelle, que a su vez cruzaran sus tiros de cañón con la artillería instalada en la Torre Vieja y el baluarte de San Crispín, construida en el muro portuario de Ulúa, para defender el canal de navegación entre Ulúa y la costa del arribo de cualquier enemigo. Durante los años siguientes se edificó un recinto construido y financiado por los habitantes de la ciudad, ante la negativa de fortificar por parte de España. Consistía en una valla de mampostería de piedra de coral de 1 metro 20 centímetros de altura y 40 centímetros de ancho, sobre la cual se elevaba una estacada de madera. Protección solo aseguraba la parte de tierra, envolviendo el poblado con 1500 metros de valla, en los que fueron construidos inicialmente 5 pequeños baluartes en cada cambio de dirección. Los baluartes eran llamados con los nombres de los ciudadanos que financiaron sus construcciones: baluartes de Juan Vargas, de Francisco López Nava de Costilla, del capitán Martín Roca y del capitán Alonso de Andrade. Para 1663, la valla se encontraba casi derrumbada y la estacada rota por las dunas de arena del entorno de la villa, y algunos tramos de la valla y baluartes dañados por la socavación del riachuelo del río Tenoya, que no contaba con una desembocadura definitiva, por la alteración constante que propiciaban el traslado de las dunas, según relata el ingeniero Marcos Lucio, quien realizó planos y un informe del estado de deterioro de la valla. Proyectó la construcción de una muralla fortaleciendo los baluartes existentes, mismos que no serían aprobados. El saqueo de los piratas Lorenzo de Graf, Lorencillo, Cornelio Joel, Pata de Palo y Van Horn en 1683 impulsó los proyectos de fortificación de la ciudad, esta vez a cargo del ingeniero Francisco Pozuelo en 1684.
construyéndose la muralla con 6 baluartes más fuertes en el trazo de la antigua valla, dejando abierto solo el tramo costero entre el baluarte de Santiago y el de la Concepción. ¿Cuál es su opinión sobre la ampliación del puerto de Veracruz? Bueno, pues yo tengo conocimiento de que están ampliándolo acá por la zona norte y pues yo según creo que es de gran beneficio, ¿verdad? Porque ha habido barcos que por su gran dimensión no han podido venir, pero creo saber que en el próximo año, en 2018 de junio, vendrá un barco grande que nunca había podido entrar porque no cabía. Y ahora, gracias a que la ampliación que están haciendo va a ser para que venga ese y vengan muchos más barcos y eso genere mayor empleo y pues mayor beneficio para los veracruzanos. Es correcto, esto nos va a ayudar mucho con la salida o con la migración de Icabe al puerto nuevo o al área que se está designando como el puerto nuevo. Nos va a permitir que el área existente al día de hoy de Icabe pueda ser utilizado para desahogar un poco el problema que tenemos de capacidad. A continuación vamos a presentar un interesante reportaje sobre una boya recientemente colocada en las aguas del sistema arrecifal veracruzano. Esta boya, además de servir para múltiples necesidades en la navegación y en la meteorología, es también un mensaje de conciencia ecológica para todo el mundo. Adelante con la información. Recientemente se instaló la primera boya ambiental para crear conciencia y respeto a las áreas de conservación en la zona que comprende el sistema arrecifal veracruzano, precisamente junto a la isla de En Medio, frente a lo que es Punta de Antón Lizardo, en Veracruz. Para crear conciencia de la conservación de los mares, de los ríos, el objetivo de la chalchi, o bueno, la existencia de la chalchi, históricamente es para la conservación de las aguas. Y precisamente Olga unió la fundación con todos estos objetivos para que la gente tenga la idea de cuidar nuestro entorno, sobre todo del agua. Una boya de amarre y de señalización y es la primera boya ambiental en el mundo sobre una base biocultural y está arriba de la réplica más importante del agua en el México antiguo, que es la Chalchi, la señora de las aguas. Fundación Chalchi es una organización de la sociedad civil, su objeto social. Trabajamos todo un equipo de personas comprometidas con el derecho al agua como bien social y cultural y como patrimonio de la humanidad y de la biosfera. Y más que nunca hay que sumar esfuerzos por un tema tan delicado como es cambio climático y es el deterioro que estamos teniendo en el litoral del Golfo y en todo lo que es nuestro territorio. Es un problema mundial y nosotros estamos con la Fundación Chalchi proponiendo acciones locales de alcance global para educar y elevar la conciencia ambiental de los ciudadanos, de las empresas ambientalmente responsables y de las instituciones. A través de los instrumentos de medición para diferentes dependencias meteorológicas y de investigación, se podrá medir temperatura, densidad, residuos y también para proteger a todos los navegantes sobre los fenómenos meteorológicos, ciclones y huracanes. Esto lo señaló Olga Díaz Ordaz, presidenta de la Fundación Chalchi. En la parte conceptual, la boya es un llamado a la conservación del agua y a la conservación de los ecosistemas marinos. El material de que está hecha la boya es de fibra de vidrio y cumple con todas las normas internacionales.
La ventaja de estas boyas, que son de fibra de vidrio, es que si alguna lancha la llega a impactar o si llega a ocurrir algún desgaste con la boya, esta se puede reparar, a diferencia de las boyas de plástico. Esas, si se rompen o se estrellan, ya no tienen reparación. La boya, además de ser un mensaje a la conservación de las aguas y de los ecosistemas marinos, es también una importante herramienta meteorológica. La Asociación Ambientalista Chalchi espera instalar otras medidas importantes de conservación en la zona. API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. A continuación, algunas recomendaciones para tener un mejor derrotero meteorológico. La constante entrada de aire húmedo hacia la vertiente oriental del país sigue propiciando la generación de nublados y condiciones para lluvias, principalmente en las noches y madrugadas, pero con elevadas temperaturas durante el día, sí, mucho calor, por lo que es importante verificar el oleaje y las condiciones atmosféricas antes de embarcarse, esto en la costa central veracruzana. Es muy pero muy importante estar pendiente de los boletines que emitimos aquí, en la Capitanía de Puerto, sobre todo para quienes realizan actividades de navegación marítima menor y turística. Recuérdenlo bien, amigos, la seguridad es primero. Nos vemos la próxima semana. La obra de ampliación del nuevo puerto de Veracruz sigue en marcha. La Administración Portuaria Integral de Veracruz continúa con la construcción del rompeolas poniente, el muelle marginal y el dragado de las dársenas de Ciaboga. Y este 2017 será un año muy importante para estar listos en el 2018 y recibir el primer buque como ya está programado. Y así serán las cosas. Adelante con la información. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en lo que es ya el nuevo puerto de Veracruz. Y estamos muy contentos de poder regresar a sus hogares después de un tiempo a través de respetar la veda electoral. Qué bueno que ya podemos continuar con la información a través de este programa API TV y sobre todo llevar estas crónicas tan interesantes que nos gusta mucho a los que nos apasiona el tema portuario y sobre todo que aprendemos de cómo se realiza un puerto, cómo se realiza la construcción de un muelle, de una escollera, como lo hemos podido observar a través de las diferentes crónicas que hemos llevado a sus hogares durante mucho tiempo desde el inicio de esta obra. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar. Aquí me encuentro en una parte muy importante en el centro de este megapuerto ya, en donde podemos observar al fondo el avance del rompeolas, que será de 4.3 kilómetros, es el rompeolas principal, va a ser del otro lado el canal principal y acceso a este puerto, y podemos observar el avance, cómo se está trabajando. Tenemos información que daremos más adelante sobre el cadenamiento de los corelocks, de cuánta roca se ha vertido ya, del avance también del tablaestacado, del relleno que también ya se tiene. Esta parte de aquí que se ve de mar será una de las dársenas importantes que medirá aproximadamente unos 550 metros de diámetro para su función. O sea, quiero decir, el espacio será más grande, pero la dársena en sí será aproximadamente de esas medidas. La dársena principal, que se va a encontrar allá al fondo, o que se encuentra allá al fondo, mide aproximadamente 750 metros. O sea, son medidas importantes para darle abrigo a buques de hasta octava generación, que son los que están ahorita moviendo principalmente los contenedores, y que también va a permitir que esos buques puedan maniobrar y entrar a este puerto. La profundidad, bueno, pues será de 15 metros, 16 metros, pero se podrá llegar a 18 metros según se requiera en su momento.
Lo importante es comenzar, es avanzar, y lo que estamos viendo es verdaderamente un avance muy significativo. Y bueno, yo más adelante les voy a dar información muy importante de todo lo que se ha avanzado en materiales, en cosas que ya se tienen finalizadas. Nosotros podemos ver aquí esta hilera de estructuras metálicas que se conocen como tablaestacas. Este armado obedece a un diseño que se estila y se utiliza en muelles, en construcciones que se hacen sobre el mar, porque bueno, de alguna forma le dan mucha resistencia a los objetos que se deben de construir, cualquier tipo de edificación o un muelle que aparentemente, bueno, podría ser como una explanada, pero no, deben de tener una resistencia muy particular, porque bueno, el momento de atraque de un barco, con la resistencia que este requiere a través del amarre, pues se necesitan estructuras bien cimentadas, con tecnología muy avanzada. Aparentemente es simple, pero no lo es. Este muelle, esta parte de este muelle, va a tener 2.8 kilómetros. Se tienen ya tendidos e hincados más de kilómetro y medio, donde van a estar las primeras terminales, las terminales de fluidos semi-especializada. Y allá al fondo, donde vemos aquella tablaestaca que sobresale, comenzará la terminal de contenedores de Hutchinson Port, donde también ellos ya tienen un significativo avance. Esa terminal tiene un significativo avance, y es importante comentarle al público que será en el 2018 cuando se reciba el primer barco. Ese es un compromiso del gobierno y se está cumpliendo. Las metas están alcanzando los objetivos, y lo que se ha proyectado de acuerdo a los tiempos, se va avanzando, se va muy bien en ese tema, y no dudamos que el próximo año recibamos ese primer buque tan esperado por todos nosotros. Y bueno, le va a dar a Veracruz otro nivel y nos va a impulsar muy fuertes en la economía regional, nacional y también, ¿por qué no decirlo?, en la economía mundial. Bueno, como lo comenté hace rato, la tablaestaca, que ya se tiene muy avanzada, le dará fuerza y le dará resistencia a que se pueda diseñar y que se pueda plantear un buen muelle. Esto que vemos aquí será parte de ese muelle. Vemos un fondo bastante prolongado, pero parece mentira. En un puerto son espacios que se tienen que aprovechar mucho, porque a veces se pueden sentir hasta reducidos. Y es que la maquinaria, las grúas y todo lo que se utiliza en un puerto ocupa mucho espacio. Además, se deben de tener las separaciones y las distancias comprendidas de acuerdo a los estándares de operatividad de los puertos. Eso son medidas estandarizadas que siempre se tienen y que se deben de adaptar, porque si no, entonces la operatividad no sería la óptima. En este caso, que les vamos a dar de cómo va el avance de esta obra, podemos hablar que elementos de 3 toneladas se tienen ya colocadas 4.784 piezas, y son todas, es el total. Esa actividad ya está finalizada. Elementos de 12 toneladas o Corelux, tenemos 3.036 piezas colocadas, y esa actividad también ya se tiene finalizada. Estas piezas están colocadas en el cuerpo 2, que lo vamos a ver en imágenes. También podemos hablar que elementos de 20 toneladas o Corelux se tienen 8.834 piezas colocadas en un cadenamiento. Esto quiere decir en una posición lineal de más de 2.900 metros. De los 4.000, se puede decir que faltan 1.200, 1.300 metros de cadenamiento, y se tienen ya producidas 10.715 piezas. Esas se encuentran en una zona de acopio, aquí pegaditas nada más, para ser colocadas inmediatamente. Y vamos muy bien con ese tema.
Bueno, vámonos directamente a la entrevista. Vamos a platicar con Héctor Hugo Domínguez Ponce. Él es auxiliar operativo de SSA México, aquí en el puerto de Veracruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos, ¿qué marcas de autos movilizan por este puerto? Aquí en este caso, en los triniveles que tenemos aquí atrás, tenemos Volkswagen. También se manejan Automax, que son de 22 unidades, y esas traen Audi. También manejamos lo que es la marca Nissan. ¿Y más o menos cuánta gente trabaja para descargar los autos de los furgones? Bueno, a los furgones trinivel les caben 15 unidades. Y es dependiendo a cuántos furgones ingresen a los muelles. En este caso ahorita tenemos una cantidad de 27 furgones. Y tenemos ahorita trabajando con nosotros alrededor de 57 personas. Platícanos, ¿cuántos turnos trabajan para descargar y cargar un buque de autos? Pues es que es dependiendo más que nada por la cuestión como comentaba, la carga. Hay buques que vienen a veces con 2.500 unidades, hay veces en que vienen con 1.600. A ver, estamos hablando que los de 1.600, un aproximado, están entre uno o dos turnos, ¿no? Bueno, un dato muy importante que hay que resaltar es que aquí no se pierde el tiempo. Ustedes recuerdan que en la Escollera Poniente, en la época de Nortes, se construyó un morro y el vertido de roca para superficie se detuvo por la época de Nortes. Era muy normal, el morro se construyó para que no se socavara esa parte que se llevaba avanzada. Pero aparentemente aquí, según se pudiera pensar, bueno, pues no se hizo nada porque había norte. No, hubo mucho avance. Y una de las cosas que se organizó y que ahora nos permite avanzar con mucho ritmo y mucho tiempo fue la atinada decisión de colocar piedra de la que se va a seguir colocando y vertiendo en el avance de esta escollera. Colocarla aquí a un lado de la misma escollera para que una vez quitado el morro, como sucedió ya hace algunas semanas, se pudiera avanzar y se tuviera la roca a modo y en tiempo para no tenerla que ir a buscar al centro de acopio. Bueno amigos, muchas gracias. Nos despedimos de esta interesante crónica. Estuvimos muy contentos de estar aquí con todos ustedes después de un tiempo prudente de veda electoral, el cual la Administración Portuaria Integral de Veracruz respeta a cabalidad y apoyamos en todos los sentidos. Y bueno, les llevamos esta crónica del avance de este importante puerto, en donde semana a semana seguiremos comentando con ustedes para que en sus casas sepan la realidad de los avances de esta importante obra y los beneficios que va a traer en un futuro, porque no nada más es la obra en sí, los empleos que se han creado en la zona o el material que se ha podido utilizar también aquí, sino también el beneficio comercial, que ese es el importante. Cuando nosotros tengamos este puerto en función en un año y luego ya en otros años más completo, bueno, pues tendremos una economía verdaderamente importante e impactante en la zona, en la región, en la zona y sobre todo en nuestro país, para así poder ser mundialmente muy competitivos en materia comercial. Nos vemos próximamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, esto es API TV, el semanario de las actividades portuarias y los acontecimientos más importantes del recinto portuario en Veracruz. Hasta la próxima.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República.